Gracias por continuar con nosotros en su programa Convulsión TV. Y bueno, ya llegamos también a otro tema que lo va a convulsionar. Y está con nosotros Elfriede Eichmann. Bienvenida, Elfriede. Gracias, Tony, muy amable por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos el tema de la discriminación. Pues así es, pareciera muy de moda. Exactamente. Y bueno, yo creo que hay discriminación en muchas cosas, pero tú estás muy de cerca con la juventud. Y la juventud más bien vendría siendo niños ya casi entrando a la juventud, la pubertad. Y platicamos una cosa muy interesante, que tienen perdida esa brújula de ahora tanta información que se les ha entregado en los medios de comunicación de que discriminamos, más bien que no debemos de discriminar. De discriminar, exactamente. Y sin embargo, por ahí hay un estudio muy interesante, Elfriede, que tú traes. ¿Cuál es ese estudio? Bien, yo lo que he observado, por ejemplo, en mi actividad cotidiana, en el salón de clase, es que los chicos tienen la capacidad de reconocer la importancia de no discriminar. Tanto la Secretaría de Educación Pública en el área de Formación Cívica y Ética y en el área de Geografía abordan el tema. Con diferentes actividades, con esto de la reforma integral, pues hay una forma diferente de abordar los conceptos, entonces creo que esa parte está cubierta. Los chicos estudian casos en donde identifican los diferentes tipos de discriminación que existen, pero la problemática es cuando ellos vuelven a su cotidianidad. Es decir, a casa, ¿verdad, Elfriede? Algo así, a casa, a las cuestiones sociales que ellos ven en la televisión, en los programas, que muchas veces justamente las telenovelas o las series que ellos observan fomentan mucho más todos estos tratos discriminatorios, ¿no? Estas chicas populares que hacen a un lado a aquellas que tienen una forma diferente de vestirse o tienen unos intereses diferentes, entonces ellas de cierta manera van copiando estas conductas, ¿no? Y nosotros como docentes, bueno, tratamos de seguir trabajando en la identificación de estas acciones discriminatorias que muchas veces pues dañan, estigmatizan a los chicos y desgraciadamente también en casa pues no hay mucha congruencia, ¿no? A ver, Elfriede, vamos a ir entendiendo esto. En la escuela lo que hacen es el laboratorio, empieza la investigación, se robustece la información que tienen, el concepto de no discriminación, por lo que estoy entendiendo hasta ahorita. Así es. Pero resulta que cuando salimos al cotidiano, esa es como tu burbuja, ¿no? La escuela, donde vas a llenarte y a pregnarte de información. Es el salón de química. Así es, ¿no? Por eso digo el laboratorio, ¿no? Donde empiezas a experimentar, a conocer, etcétera. Pero cuando ya sales a tu mundo real, al que dejaste de ver, que es la escuela la que te cobija con conocimiento, llegas a tu casa, lo haces en la calle, vas con tus amigos, etcétera. Ahí es donde estamos viendo que esta parte de discriminación es violenta, y que está presente. Exactamente. Que como tú le dices, está en la televisión, está con el amigo, está en todos lados. Así es. Ahora, ¿cómo lo perciben los jóvenes? O sea, ¿hay un descontrol, hay una desubicación? Pues lo perciben como algo incongruente. O sea, mientras el gobierno está fomentando, pues no sé, proyectos en donde sea incluyente, en donde, por ejemplo, las comunidades indígenas tengan las mismas oportunidades de desarrollo que el resto de la población, y los chicos dicen, pero ¿qué sucede cuando nosotros vemos a una indígena en la calle con su puesto, ¿verdad? La forma en que la autoridad la trata, ¿no? En forma despectiva, utilizando palabras. Esto es algo, por ejemplo, que trabajamos mucho con los chicos, ¿no? Que decían que por qué cuando queremos tratar despectivamente a alguien usamos la palabra indio. ¿No? Así es. Entonces, eso es totalmente discriminatorio. O sea, el utilizar una palabra que nos identifica como nación, que nos identifica como pueblo, porque al fin y al cabo nuestras raíces están en todas estas comunidades indígenas que además siguen actualmente luchando por conservar sus costumbres, sus tradiciones, y de pronto escuchamos esto, ¿no? El decirle indio a alguien en forma despectiva. ¿Será que hemos perdido identidad, Elfriede? Pues digo, yo porque creo... el más exitoso es aquel que es güerito, que es blanco, que tiene ojos de color, que trae un Mercedes-Benz, si lo puedo decir, o que trae un Jaguar, ¿verdad?
y el discriminado es el pobre cuate que trae un Datsuncito del 70, ¿verdad? Que medianamente ahí viste. Prietito, como dicen, sanatito, ¿no? Y lo dicen con unos sanatito, o sea. Entonces, es cierto, aquí hay una parte interesante que comentábamos antes de entrar al aire, decíamos, nos quejamos mucho de lo que está pasando en Estados Unidos. Exactamente. Nos están mandando a nuestros connacionales y los maltratan, y dicen, estamos haciendo, vamos, no vayamos a nuestras fronteras, a la otra frontera sur, hagámoslo aquí mismo, en el cotidiano, en el diario, ¿somos o no somos? Así es. ¿Discriminamos o no discriminamos? ¿Y quién yo abonaría al comentario que hace Sony? ¿Quién se ve con mayor discriminación? ¿Las mujeres o los hombres? Desde tu punto de vista, sobre todo con estos jóvenes que estás trabajando. Pues yo creo que ahorita ya las chicas, las mujeres, están tomando mayor fuerza. Ya no permiten muchas cosas, ¿no? De pronto los chicos acostumbraban mucho a decir, el que llega al último es vieja, ¿no? Entonces, ese también era una expresión sumamente discriminatoria. Una dosis de machismo. Con una dosis de machismo, Cierto. aparte de todo, ¿no? Así entonces, ya las chicas ya también están luchando por esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo sí hay mucha capacidad de que las chicas se integren en actividades, por ejemplo, juegan fútbol, ¿sí? Ajá. Realizan las esos eran deportes deporte masculino. solamente para hombres, ¿no? Y entonces también había una segregación, había una discriminación. Entonces, digo, no puedo generalizar porque realmente es muy amplio el universo de estudio en este sentido, pero en mi entorno cercano yo sí he visto que ya no se permite tanto, o sea, que ya las mismas mujeres no están permitiendo tanto esta participación. Elfrida, yo te preguntaría, ¿qué edades son con los jóvenes que trabajas? Entre 11 y 12 años. Si bien es cierto que entre 11 y 12 años ellos ya han podido detectar que hay este tipo de agresiones, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Es decir, la parte docente la tienen, pero cuando volteamos hay otro punto que es casa. Claro. ¿No deberíamos de empezar con los padres? Yo creo que sí, y yo creo que además tiene que ser un trabajo de equipo, ¿sí? Porque si los docentes vamos hacia una dirección y la casa va hacia otra, lo único que causamos es incongruencia, ¿no? Y entonces los chicos también llega un momento en que ya no tienen confianza en ninguna de las dos instituciones, ¿no? Entonces creo que las dos instituciones socialmente son muy importantes, son la base, ¿no? Tanto del desarrollo cognitivo como del desarrollo social, y yo creo que si ambas partes coincidimos en una misma línea, vamos a lograr mucho más. ¿Debemos de cambiar el lenguaje? Yo creo que sí. Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. El otro día escuchaba a través de la radio que decían, calladita te ves más bonita. Sí. Eso ha formado parte de una cultura. ¿Cómo cambiarles el chip? Pues yo creo que esto, ¿no? Con la congruencia. Realmente decirles, a ver, si tú dices esto de calladita te ves más bonita, ¿qué trasfondo tiene? El hecho de decir que tú vales menos que yo, ¿no? De que tú tienes menos capacidad de expresión que yo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es esto, ¿no? El decir, cuando algo no nos gusta, también decirlo. Yo le comentaba también a Sonia en una ocasión que a mí en la escuela me decían negra, ¿no? Y para mí, yo lo sentía... ¿Pero de dónde el Fride? Pues, porque así me decía. ¿No? ¿De qué? Y fue algo que yo traje cargando mucho tiempo, ¿no? Tú la ves negra, Arturo. No, yo la veo blanca. Del pantalón, ¿verdad? Pero bueno, me decían así. Y para mí era muy difícil, y fue durante muchos años muy difícil. Entonces, en un momento dado dije, bueno, es que si para mí es ofensivo que alguien me esté diciendo negra, yo también estoy teniendo una actitud discriminatoria. Entonces, en ese momento que me cayó el 20, dije, ok, yo no tengo por qué sentirme así. Y entonces es esto, ¿no? Es como una conciencia y una apropiación de los términos, de las palabras, de las expresiones que usamos cotidianamente, ¿no? Porque con cada expresión estamos haciendo discriminación. Elfride, me das a pensar lo siguiente, a ver, esto a final de cuentas es un paradigma y se está rompiendo. Claro. ¿Será que ya estamos llegando hoy por hoy al punto, en el tiempo, en donde las cosas sí tienen que cambiar ya? O sea, las hemos venido arrastrando, pero yo creo que ya no es positivo como país que sigamos así. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos hecho daño en muchas cosas, ¿no? En discriminar por situación social, por color, por trabajo, por que tienes un gusto por cierto género sexual.
En donde Así quiera es. vemos la discriminación. Sin embargo, lo que tú decías de los jóvenes ahora se ven violentados en eso y platicabas tú fuera del aire, decías, los jóvenes aquí aprenden que no deben de ser agresivos y no discriminar. Pero llegan a su casa y dicen, dile a la gata que se vaya por un refresco. O sea, ya desde ahí, Claro. o sea, es cierto, o sea, la gente nos escuchará ahí y va a decir, ay, mis castos oídos fueron violados en este momento, pero es cierto. Yo creo que, y es la palabra más bajita que yo puedo decir, pero esa conducción tenemos con la gente que la verdad nos ayuda en casa, o ya no a la mujer, por si no otra vez sería la parte discriminatoria, que nos ayuda a mantener nuestra casa limpia. Y es cierto. Entonces, creo que tenemos que comenzar, como bien lo decía Arturo y como bien lo decías tú, por nuestra casa, ser congruentes. Así ¿Eso es. sería? Así es. Yo creo que la base es la congruencia. La base es la congruencia además entre el pensar y el actuar, ¿no? Y creo que los chicos tienen muchísima potencialidad en ese aspecto, ¿no? Y ellos realmente quieren hacer las cosas mejor. Ahora también están inmersos dentro de un ámbito social que sigue siendo agresivo, sigue siendo discriminatorio, ¿no? Es que tienen que tener el valor para hacerlo. Así es. Ahora, Elfriede, Así es. me gustaría que tú te dirigieras a aquellas personas que nos están viendo, ya sea padres de familia, que somos todos nosotros, nos involucramos. Así es. Y también esos jóvenes, ustedes que son ya el presente, ya no son el futuro, son el presente de esto. ¿Qué les dirías, Elfriede? Pues yo creo que lo más importante es que fueran congruentes y que realmente se dieran cuenta que con cada acción y con cada palabra que dicen pueden dañar a alguien más y que todos somos iguales. O sea, la igualdad es la base, ¿no?, de la no discriminación. Claro. Y yo abonaría con una reflexión que para tener un buen futuro hay que tener un buen presente. Totalmente. Y el presente es precisamente empezar a trabajar no solamente con los jóvenes, sino que activamente la sociedad empiece a participar y que ojalá existan programas también para los padres en casa. Sí. A usted que nos está viendo, pregúntese de verdad, ¿eso discrimina usted? Véalo de verdad. De repente cuando alguien se sienta que no es de su gusto, eso es discriminación. O sea, aparentemente diríamos es que vendría siendo como una enfermedad. No es cierto. Sí somos gente que discrimina. No solamente nuestros grandes amigos, los gringos, discriminan. Creo que somos nosotros más, ¿cómo se llama?, racistas en muchas cosas que los mismos gringos. Y al decir gringos te estás discriminando. Bueno, no se les conoce de otra forma más que gringos. Ok. Entonces, Elfriede, ¿alguna otra cosa que quieras tú agregar a esto? Por el contrario, gracias a ustedes por abrir este espacio de comunicación y de reflexión, porque Así eso es es. la importancia. Elfriede, muchas gracias. Por el contrario, y gracias. te deseamos a ti. lo mejor. Gracias, Arturo. Hasta pronto. Y sin discriminar, Elfriede, gracias, Negrita, por haber estado Gracias. con nosotros. Gracias a ti. Continuamos en el programa. Estuvo bueno eso.